Una medida que es una clara intromisión de la justicia porteña por sobre la justicia nacional. Todo alude de alguna manera a una causa, la causa Correo Argentino, y hoy marcharon los bancarios hacia justamente esta sede del gobierno de la ciudad. Sergio Palazzo está en comunicación con nosotros, secretario general de la Asociación Bancaria y candidato a diputado nacional por el Frente de Todos. Palazzo, aquí Romina Calderaro y Luis Bremer, los saludamos. Hola. Hola Romina, ¿qué tal Luis? Un gusto escucharlos. Igualmente. Primero, ¿cómo podemos leer esta medida que además no fue muy anunciada, como las cosas más trascendentes e importantes del gobierno de la ciudad, pasa como aparentemente bajo tablas, ¿no? Sí, pasa oscuramente, digamos, como los intereses que tiene precisamente la medida que ha tomado la legislatura porteña. Esa medida es subalternizar la justicia nacional a la justicia local. Es decir, que los fallos de la justicia de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo lo va a revisar la justicia local. Aparte de ser un dislate jurídico, también tiene un componente que lo explicó muy bien Lucía Cámpora en su exposición en la legislatura porteña, cuando mencionaba que es un manto de impunidad a la familia Macri, porque quien se ha presentado precisamente a pedir la intervención del Tribunal Superior de Justicia del Gobierno de la Ciudad con temas nacionales en la justicia comercial es precisamente SOCMA, en la causa Correo Argentino. Pero segundo, sí, tiene que ver con la eliminación de los derechos laborales. Nadie puede imaginar que cualquier trabajador que obtenga un fallo en primera instancia, en segunda en la justicia nacional, luego jueces designados por Macri, por su equipo de gente, puedan ratificar fallos favorables a los trabajadores y están impulsando leyes inclusive para eliminar la indemnización y quitar derechos. Lo que es curioso en esta campaña, primero cuando escuché esta flexi seguridad que anunció por ejemplo el candidato Tetaz y luego reiterado por todo el arco opositor de Juntos por el Cambio, primero es que haya consenso, por lo menos acompañamiento de asalariados. Yo, como Romina, mi compañera, no creemos que todos los votantes de Juntos por el Cambio sean hacendados, millonarios o personas que tienen una offshore en el exterior. Hay empleados de a pie que están de alguna manera votando en contra de sus derechos. Mira, dos cosas. Primero, como último párrafo de lo que me preguntabas de la justicia, este tema del Tribunal Superior. Imagínate si esto, en lugar del gobierno de la ciudad, hubiera sido el gobierno de Formosa que decide subalternizar la justicia nacional a la justicia local. Lo primero que dirían es que vamos camino a Venezuela o a Cuba, pero como lo hacen ellos, parece ser que son los defensores de la institucionalidad en la Argentina. Claro. Es la doble vara con la que se miden las cosas. Con respecto a lo de la indemnización, la verdad que las sociedades que se crecen son las sociedades que generan derechos, y no por establecer la quita de la indemnización se va a generar más empleo. Ellos toman, por ejemplo, que este tipo de cambio por un seguro es el que se utiliza en algunos países de Europa y es el que utiliza la construcción en la Argentina. Bueno, quiero darles una mala noticia a aquellos que defienden esa posición. El que haya mirado las estadísticas del Ministerio de Trabajo, de las últimas estadísticas de trabajo al negro, el 70% de la construcción tiene trabajo al negro. Entonces no generamos empleo, generamos precarización con estas medidas, claro, además de quitarle derechos a los trabajadores. Es el verdadero objetivo, si me permite, porque es generar un ejército de desocupados para abaratar la mano de obra, ¿no? No lo van a decir nunca, pero es el verdadero objetivo, no bajar la tasa de desocupación y que sea más fácil contratar. Pero bueno, esto tiene que ver precisamente con el impulso que toman a partir de un resultado de una primaria que no es una elección general, es una primaria precisamente. Eso le dio ese impulso para recuperar, porque en el fondo siempre piensan lo mismo, Romina, no es nuevo. Este proyecto lo presentó Jorge Triaca cuando era ministro de Trabajo, que también planteó un seguro. Yo quiero aclarar de dónde viene, porque lo estamos estudiando el tema. Esto viene de lo que era la mochila austríaca. Pero claro, la tasa de desocupación ahí es 3.9, que no se considera desocupación, sino trabajadores que buscan un mejor empleo. El salario mínimo es 1.400 euros y el salario promedio es 1.900 euros, y además tienen jornada reducida de trabajo, como lo que nosotros impulsamos acá en la Argentina desde algunos sectores. En la Argentina un desempleado transita 20 meses aproximadamente para volver a encontrar un empleo registrado. Entonces, y además, ¿por qué tendríamos que castigar a los empresarios buenos que no despiden y le vamos a cargar un costo fiscal
para que aquellos que echan siempre, que son los grandes empresarios, tengan un beneficio de poder hacer lo que quieran. En ese sentido se sumó al coro, ¿no? Empezó Horacio Rodríguez Larreta, lanzó la primera piedra, después hubo proyectos de ley, hay proyectos de ley. Hoy Elisa Carrió se conoció que dijo que le pareció tremendo tener que pagar la fortuna que pagó con su pobre jubilación de 100.000 pesos cuando tuvo que despedir después de 1 mes y 10 días a la empleada que trabajaba en su casa y le ayudaba con las tareas de limpieza. ¿Qué opinión le merece esta reflexión de Carrió? Mire, de Carrió, como de Rodríguez Larreta, como de Tetá, como de Lustó, no puedo esperar otra cosa que no sea eso, porque en definitiva siempre han tenido una conducta pro empresaria, pro concentración de capital y muy alejada de los intereses de los trabajadores. No me llama la atención, me duele, por supuesto, porque tienen una representación política amplia que deberían honrar, como bien dijo recién Luis, porque no todos los votantes son hacendados. Muchos votantes seguramente de Cambiemos como si no se enteraran, ¿no? Porque mantienen su caudal de votos y yo no creo que sean efectivamente todos asentados y les están diciendo te vamos a echar sin pagarte y te vas a tener que pagar tu propio desempleo. Yo no entiendo. Bueno, quizás esto que lo dijeron 2 días antes del cierre de campaña haga recapacitar y el 14 de noviembre aspiramos a tener una elección diferente. Yo te aporto un dato que me parece importante. Mira, entre mayo, marzo, por ahí del 2003, hasta diciembre del 2015, en la Argentina se generaron 233.000 empresas nuevas de menos de 500 trabajadores y se generaron más de 2.500.000 puestos de trabajo registrados nuevos. Quiere decir que con estas leyes, con estas indemnizaciones y con estos convenios colectivos se generan nuevas empresas y se genera empleo registrado. Entonces no son las leyes, es la economía y es la política económica hacia dónde va un país lo que determina el trabajo que hay en un país, ¿no? Clarísimo. Estamos hablando con Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria y candidato a diputado nacional por el Frente de Todos. Palazzo, le pregunto por los Pandora Papers, esta nueva usina de documentación, 12 millones de documentos de cuentas o corporaciones, mejor dicho, en paraísos fiscales. ¿Podemos definir claramente primero qué es una corporación abierta, por ejemplo, por un argentino en un paraíso fiscal? ¿Es directamente un delito? ¿Es una forma de ilusión? ¿Es una forma de compra de propiedades en otro país? Bueno, lo que dicen todos los técnicos es que decididamente es una ilusión de impuestos lo que se hace ahí, ¿no? Ayer leía algunos informes y daban cuenta de que el 90% son de actividades para eludir el pago de impuestos. Claro, nadie abre un offshore para hacer algo lícito. De ahí a que sea ilegal abrirla o tenerla es otra cosa. Eso decía Ricardo Nissen. O te vas para hacer algo ilícito, o te vas para pagar menos impuestos en tu país de origen, que sería en este caso Argentina. Sería bueno que alguna vez discutamos en el Parlamento, y se me está ocurriendo que podríamos discutirlo ahora que voy a ser diputado, que no se permita, por ejemplo, ser funcionario público, no se permita ser candidato a ningún cargo electivo si tenés cuenta. Muy buena idea, pero muy buena idea me parece. Ahora, en las últimas horas, emparentado con esto, aparece una foto desde Miami, lugar donde el expresidente ahora va a tener una cátedra en un centro sobre economía liberal, Adam Smith, de Nicolás Dujovne, ex ministro de Economía, el mismo que pregonaba no volver al fondo y apenas asumió la conducción económica del país, agarró la lapicera y volvimos al fondo, riéndose con Macri. Digo una foto, casi una acuarela de situación tan contrastada con un país como el nuestro que ha quedado muy devastado y encima soportó una pandemia. ¿Cuál es su mirada sobre esta foto y esta instancia? Bueno, es llamativo que el ingeniero Macri dé clases, ¿no? Lo primero, bien por él que va a conseguir un trabajo y va a trabajar. Lo primero que puedo decir. Y lo segundo es que claro que nos molesta, dejaron una Argentina derruida con una tasa de desempleo de 2 dígitos, habiendo perdido los trabajadores y el nivel de ingreso de casi un 24%, habiendo perdido un 20% los jubilados, habiendo dejado la economía con el 50% de la capacidad ociosa de la industria. Uno mira esa foto y se pregunta de qué se ríe. A lo mejor tendrán en sus fortunas personales el regocijo de que les haya ido bien a él mientras todos los demás les fue mal en la Argentina. Vamos a pensar un poquito en el futuro, porque está complicado, ¿no? En parte gracias a la herencia que nos dejaron. Yo lo que no entiendo, porque ahora la oposición está cocorita con el resultado de las PASO y no dan quórum ni siquiera para tratar una ley que a todos beneficia, que tiene un clivaje amplísimo como es el etiquetado frontal, ¿no? Que no tiene ateos, por decirlo de algún modo, o no debería tenerlos entre lo que es la gente.
¿Cómo hizo Mauricio Macri, habiendo ganado por 1,5 puntos para sacar casi todas las leyes que quiso, y por qué se complica tanto en este contexto? Bueno, creo, no solo es, mirá, una cosa es el etiquetado, ¿no? Que tiene que ver precisamente con cuidar la salud de los habitantes de este país, que decimos todos defender, a partir de establecer cuáles tienen nutrientes en exceso que podría provocar un problema. Y como decís, no tiene ateo esto de decir deberían estar todos, y creo que tiene hasta dictamen favorable. Pero hay que ser desalmado para no ir y sentarse y votar la ley que se iba a votar para las personas que están en situación de calle. Hay que ser desalmado. Hay que ser y tener doble discurso cuando se habla por un lado de los pobres jubilados y por otro lado se niegan a discutir la anticipación de la jubilación de los trabajadores viñateros, de la vitivinicultura. Entonces, no se trata de una sola ley, se trata de la conducta que tienen, que cuando hay un beneficio para el bien común y particularmente para los trabajadores, los que menos tienen, su conducta es ponerse en la vereda de enfrente. Y esto es lo que consiguen con un proceso electoral que es una primaria en donde se han sentido fortalecidos. Bueno, habrá que cambiar esa realidad y habrá que explicar a la sociedad la conducta de esta gente para que nuevamente deposite su confianza en el espacio del frente de todos, para que pueda conducir y tener la mayoría suficiente para sacar las leyes que le hacen bien a todos, ¿no? ¿Hay posibilidad de revertir el número obtenido en las elecciones PASO, en las generales? Sí, yo creo que sí, porque si bien hay el otro día leía un informe de una consultora que publicaron varios medios nacionales que hablaba de una cantidad de votos que se traspasó del frente de todos a juntos por el cambio. Un porcentaje sí fue. Sí, un porcentaje fue así. Bueno, ese es el típico voto bronca, no es un voto ideologizado, que creo que votó con angustia, y después que votó con angustia le entró el miedo porque empezaron a aparecer todas estas propuestas, ¿no? Claro, Esto de quitar la indemnización. Entonces me parece que por ahí hay una cuestión electoral que nosotros podemos bucear, transitar y recuperar, y cada voto que se recupere de eso se multiplica por 2, además que hubo una gran cantidad de votantes que si no votó, claro, hay una gran cantidad de personas. Quiere decir que puede estar enojado, pero que no tiene ganas de votar por bronca a otro nuevamente o votar a Juntos por el Cambio. Creo que el presidente escuchó, tomó algunas medidas que tienen que ver con recuperar el ingreso y el consumo, como es incrementar el salario mínimo, como es establecer la actualización del monto de los que no se paga ganancia, y esto va a repercutir en un mayor consumo, en un mayor crecimiento de la economía, y seguramente vamos a tener un humor social distinto, acompañado a que esta gente empezó a mostrar su verdadera cara a partir del domingo que ganó la primaria. Hablemos un segundo de la gestión del gobierno nacional. Hay un cambio de estilo, se ve, es notorio, digo, hasta para mencionar un dato, hubo reuniones en Casa de Gobierno el sábado hasta las 19:30 horas, digo, hubo gestión de los cuadros de segunda línea durante todo el día, y hay anuncios permanentemente, todos los días hay anuncios que tienen que ver justamente con el acompañamiento y el alivio de una situación económica dolorosa que no viene de las torpezas o de la expertise de un gobierno, sino del golpe frontal, que es directamente una pandemia, a una situación económica heredada, como bien decía, muy difícil. ¿Cómo ve usted este cambio de estilo, este anclaje tanto en las comunas en la provincia de Buenos Aires como en las provincias a nivel nacional? Bueno, en principio celebro que sea así, creo que la dinámica que tiene que tener el gobierno en esta instancia, y más después de haber reconocido en la derrota, como lo hizo el presidente de la Nación, que hubieron algunos errores que se cometieron y que hubieron cosas que faltaron. Si hubieron errores que se cometieron y cosas que faltaron, está bien que se hayan cambiado algunos funcionarios y que se cambien algunas políticas. Uno no puede pretender misma política y misma persona y obtener resultados distintos, así que está bien que se esté dando esta dinámica de trabajo donde, escuchando lo que la sociedad reclamó en el proceso electoral, se cambien las cosas, no solo para revertir el resultado electoral, sino también para mejorar la calidad de vida de la gente. Yo estoy muy de acuerdo, pero porque soy una persona ideologizada y sé la catástrofe que significaría que la gente del macrismo vuelva a gobernar los destinos de este país. Soy muy consciente, digamos, de que hay que esperar, de que las cosas son lentas y demás. Pero también entiendo que la gente que no está ideologizada y que por ahí va y viene, sufre mucho el fenómeno, no solamente, ni que hablar de la marginalidad y del trabajador que no está en blanco, pero trabajar todo el día, el que puede hasta en más de un trabajo, y sentir de todas maneras que es casi pobre, ¿no? Entonces, por la negativa, yo coincido en que hay que explicar cuál sería el riesgo de que esta gente vuelva al poder, pero por la positiva me parece que hay que ofrecer algo, porque si no se va a complicar mucho. Opino lo mismo que vos y creo que el gobierno está en esa dirección cuando
como por ejemplo yo citaba 2 medidas que se estaban tomando, a las que le podés agregar préstamos a tasa diferenciada que se están trabajando a través de la banca pública, o asistencia a las pymes que se está haciendo a través ¿Me puedo poner del un BICE? ejemplo tonto, pero muy gráfico? No? Vio Sí, que el sí. dólar no vale lo que valía en tiempos de, qué sé yo, última etapa del gobierno de Cristina. Bueno, Sí. conozco gente que está gente, digamos, que llega a fin de mes, pero ahí, que ha tenido que sacar préstamos para ponerse un perno y una corona. ¿Sí? Estamos hablando de estética dental, sí, pero que te falte un diente no está bueno. Sí, sí. Esas cosas enojan, digamos. Por ahí hay gente que trabaja todo el día, pero que le dicen son 30 lucas si querés tener el diente. Entonces, digo, hasta en esas cosas que uno por ahí no había pensado, porque uno piensa en comer, en la salida del fin de semana, en llegar a fin de mes, pero esas cosas también impactan, ¿no? Y lamentablemente ni siquiera la medicina prepaga cubre lo que es estética dental, por ejemplo. Digo, para poner un ejemplo de las cosas cotidianas que pueden llegar a angustiar al que trabaja todo el día y hay cosas que no puede hacer. Bueno, respecto a eso, lo que uno puede decir, no menos que darte la razón en el análisis. Está claro que hay una situación que va a ser difícil hacerle comprender a toda la ciudadanía que vos tenés 2 impactos. Por un lado tenés un derrumbe del poder adquisitivo de los ingresos, lo expliqué recién, 24% promedio durante 4 años del macrismo, y de golpe te encontraste con una pandemia en donde un gobierno se encontró con que no tenía financiamiento privado externo porque ya lo había agotado Macri, no lo había pagado. No tenía financiamiento internacional público porque los organismos internacionales de crédito a la Argentina no le dan un peso a partir de los incumplimientos de Macri. Tenías por la restricción económica menos ingresos todavía que los que tuvo el gobierno de Macri, y además al principio tuviste que pagar intereses de una deuda que no contrajiste. Está claro que hubo una reducción muy fuerte del ingreso en la Argentina que repercute en la calidad de vida precisamente de los que menos tienen o de aquellos que llegan en la línea, como vos explicabas, Claro. A fin de mes. Claro. Hay un enojo, está claro, y creo que hay que tomar medidas en el sentido en las que las ha empezado a tomar el gobierno. En el caso de los jubilados restituyó la entrega de medicamentos que se había perdido, pero sí, claro está, en aquel que es asalariado, en aquel que labura todo el día, como vos decís, hay cosas que faltan. Bueno, esas cosas que faltan creo que empiezan a darse, y creo que con la economía más abierta y con más actividades, como ya se está pudiendo abrir, producto de una vacunación muy extensa que se está haciendo, yo creo que estas situaciones pasan a ser ahora la discusión que tenemos que tener los dirigentes gremiales de recuperar el salario en cada una de las actividades. Ojalá. Para que estén bien los trabajadores, ¿no? Última, y apelo a su síntesis porque se me vienen las noticias del servicio informativo. Dale. La banca privada actuó de la misma manera que la banca pública en el acompañamiento de situaciones críticas, de la posibilidad de dar créditos en momentos donde no había posibilidad de buscar el mango, el dinero, ni siquiera en algún consumo o en alguna venta. Digo, durante este año y medio, ¿usted cómo califica la acción de la banca pública y de la banca privada? En 2 sentidos, en el acompañamiento de créditos, la respuesta en 2 sentidos. En el acompañamiento de créditos, por lo que he hablado con los presidentes de bancos, inclusive bancos públicos, me manifiestan que hubo una participación de la banca privada en acompañar aquellos créditos con garantía FOGAR y demás que se dieron para las pymes, ¿no? En ese no hubo retaseo por parte de la banca pública en acompañar. Pero por otro lado también tuvieron la conducta de aprovechar el impacto tecnológico para producir una disminución de costo que significa, por ejemplo, el cierre de sucursales y menos servicio financiero para la población. Claro. Clarísimo. Palazzo, muchas gracias por estos minutos, siempre muy claro, y lo esperamos antes del 14 de noviembre. Bueno, si me invitan a la radio, encantado, estoy ahí. Invitado, lo único, cada uno trae su mate, eso sí, y le convidamos algunas facturitas. Bueno, si quiere la llevo yo a la factura, no hay problema. Ahí va. Voy cuando me inviten, no hay problema. Lo esperamos, un gran abrazo.